Bueno, pues podemos continuar. Vamos bastante bien de tiempo. Yo creo que eso es bueno porque así da tiempo de hacer preguntas y de hacerlo un poquito más participativo. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, queréis hacer alguna pregunta y si no, pues continuamos y luego nos sobra más tiempo para debatir y hacer más cosas después. Bueno, pues a continuación Miguel Ángel Amuntio es una persona yo creo de sobra conocida en estos ambientes como persona de referencia para este tipo de cosas, es jefe de área del MAP y bueno, pues lleva ¿cuántos años llevas trabajando en estas cosas, no? Ya muchos años. Entonces, bueno, pues adelante Miguel Ángel, tú nos cuentas. Gracias. A ver si te busco la... Si me pasáis el ratón, lo paso desde... Sí. Gracias. Lo vamos a intentar enchufar aquí, a ver si va. Aquí mismo, sin movernos de nada, lo controlaría. Esto le quitamos de aquí. Esta era la tuya. Ponemos Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de intervenir hoy sobre el Esquema Nacional de Seguridad y también, bueno, pues por las expresiones que estáis formulando desde el Consejo General de la Abogacía Española y desde Unión Profesional. Bueno, vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué la seguridad en los servicios de administración electrónica? Vamos a ver la seguridad en el marco legal, el Esquema Nacional de Seguridad y lo que implica la adecuación y, bueno, dónde estamos y lo que viene a continuación. Ahora en el mes de junio de 2013 se van a cumplir 5 años desde que se publicó la Ley 11/2007, servicios de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Durante estos 5 años todas las administraciones públicas han hecho un esfuerzo titánico para desplegar los servicios de administración electrónica pues por el medio electrónico y como ejemplo en particular la Administración General del Estado pues tiene prácticamente por encima del 90% de sus 2.500 procedimientos disponibles por medios electrónicos, lo cual supone el 98% de la tramitación global. Detrás hay un exhaustivo marco legal, hay una colección de infraestructuras y servicios comunes que también están contribuyendo a esas cifras y a la colaboración y a las transacciones entre todas las administraciones públicas y también hay una dinámica de cooperación entre todas las administraciones asentada que afecta o implica a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales a través de la FEMP, al ámbito de la justicia a través de LEGIS, que es el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, y también a todas las universidades a través de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Entonces, bueno, ¿qué significa? Significa que estamos todas las administraciones haciendo un esfuerzo enorme para trasvasar lo que eran tradicionalmente los circuitos en soporte papel al soporte electrónico con unos avances muy importantes y esto tiene bueno, pues una serie de, vamos a decir, de consecuencias o de connotaciones. En primer lugar, los ciudadanos que nos acercamos a la administración o a los servicios que están disponibles por el medio electrónico, pues esperamos unas condiciones de seguridad, unas condiciones de confianza equiparables a las que podemos encontrar cuando nos acercamos de manera presencial a las oficinas de las administraciones públicas. Y por otra parte, toda esta colección de información y de servicios, de informaciones y de servicios, pues por agregación y acumulación, pues configuran unos activos que los consideramos críticos para nuestro país. Son activos críticos las bases de datos y las informaciones que manejan las administraciones públicas y los servicios que prestan. Todo esto además sucede en un escenario de una cierta complejidad. Nos estamos relacionando todas las administraciones dentro del Estado y
con otros Estados miembros de la Unión Europea, con las instituciones y agencias comunitarias. Han salido ya varias referencias, pero además de todo lo que tenemos dentro de nuestras administraciones, pues tenemos una colección además de servicios muy amplia en operación y en explotación con otros estados, instituciones, agencias, etcétera. Bueno, y por el mero hecho de estar en el medio electrónico, pues están sometidos a la información y los servicios están sometidos a amenazas y riesgos provenientes pues de las acciones malintencionadas o ilícitas, que además estamos viendo en los periódicos y en la prensa y en la revista especializada, en la prensa especializada en particular, pues cómo hay un proceso, vamos a decir, en el cual se están intensificando las amenazas y los riesgos, están los accidentes o desastres y los errores o fallos. Bien, la seguridad en el marco legal. La Ley 11 consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por el medio electrónico, que era en lo que estamos. Bueno, lógicamente, las administraciones públicas tienen que adoptar las medidas para que ese derecho sea una realidad. Y entre las medidas que tienen que adoptar figuran las relativas a la seguridad. La Ley 11 presta atención a esta cuestión y además veremos que forma parte de las cuestiones para las cuales se contemplan que haya disposiciones comunes para todas las administraciones. Entonces, los principios se refieren a la protección de datos de carácter personal, se refieren a la seguridad en la implantación y en la utilización de las tecnologías de la información, se refieren también a la proporcionalidad, es decir, que haya unas medidas de seguridad que sean proporcionales a la naturaleza de la información y de los tratamientos, y entre los derechos de los ciudadanos se recogen también el derecho a la seguridad y a la confidencialidad de los datos de los ciudadanos en las bases de datos y en los sistemas de las administraciones públicas. Bien, el paso siguiente es adoptar medidas para llevar eso a la práctica y por eso el artículo 42 crea el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad se instrumenta en un Real Decreto. Es un texto legal y es de aplicación a todas las administraciones públicas. Y lo que hace es expresar la política de seguridad aplicable a la administración electrónica, a los servicios de administración electrónica. Y fundamentalmente tiene tres grandes cuestiones. Los principios básicos de seguridad, que son orientativos, unos requisitos mínimos que son de obligada aplicación, para la protección adecuada de la información, es decir, el mecanismo de proporcionalidad, que como veremos es importante para modular el equilibrio que hay entre la importancia de la información y de los servicios que estamos manejando y el esfuerzo que vamos a hacer en materia de seguridad. Bien, se establece un mecanismo escalonado de adecuación, porque se publicó en enero de 2010, se contempló un plazo de 4 ejercicios de 4 años que vence en enero de 2014. Y ahora todas las administraciones públicas, como veremos más adelante, estamos embarcadas en un esfuerzo intenso por llegar a esa fecha. Y todo esto, como adelantaba antes, es el resultado de una cooperación intensa por parte de todas las administraciones participaron en la elaboración, en su aprobación y están participando en su implantación. Los objetivos. Bueno, pues los objetivos, y esto suelo decir que es la transparencia más importante de toda la presentación. Los objetivos, en primer lugar, crear unas condiciones de seguridad adecuadas para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del medio electrónico, de los servicios de administración electrónica, y a partir de aquí vienen cosas realmente importantes. Estamos disponiendo o desplegando servicios 24/7 y lo normal es que haya una gestión continuada de la seguridad. Luego, uno de los objetivos es asegurar esa gestión continuada, vamos a decir, al albur de pues los impulsos del momento o de su ausencia. La siguiente cuestión importante es impulsar una gestión, o un enfoque, un planteamiento homogéneo de la seguridad. Es decir, que todas las administraciones tengamos un enfoque similar en materia de seguridad y eso además favorezca la cooperación. Tenemos que pensar que cuando hay quiebras, hay desequilibrios o hay desajustes en materia de seguridad, sufre la cooperación, sufre la interoperabilidad, sufre el despliegue de los servicios.
Bien, para facilitar eso, lo que se hace es proporcionar unos elementos comunes que han un lenguaje, unos términos, unas expresiones que guían a las administraciones en la implantación de la seguridad y que además facilitan el comunicar a la industria que apoya o colabora con las administraciones públicas, los requisitos en materia de seguridad. Bueno, y finalmente, pues supone también una expresión de liderazgo en materia de buenas prácticas en seguridad de las tecnologías de la información y ciertos, vamos a decir, fenómenos de arrastre de la industria del sector. Los elementos principales. ¿Cuáles son los elementos principales? Bueno, unos principios básicos que son orientativos y que están basados en la doctrina, en los términos de referencia de la seguridad y que podemos encontrar en actuaciones en otros países, en la normalización, en directrices de la OCDE, etcétera, y que hablan, bueno, pues de la organización de la seguridad, de la gestión de riesgos, de la defensa, digamos, teniendo en cuenta todos los elementos físicos, técnicos, humanos, habla de la segregación, de las responsabilidades en materia de seguridad y trata también las cuestiones relativas a la reevaluación, al seguimiento constante, porque hay una evolución permanente tanto de las amenazas y de los riesgos como de las soluciones que les hacen frente. Por otra parte, tenemos los requisitos mínimos, que es una colección amplia. Esos son unos requisitos que hay que cumplir y se cumplen a través de la categorización de los sistemas, de un mecanismo de proporcionalidad. Hay que valorar la información y los servicios que estamos manejando frente a un posible impacto que tendría consecuencias negativas en los objetivos de la organización, en sus obligaciones diarias de servicio, en la protección de sus activos, en el cumplimiento de la legalidad. Y en función de ese análisis se determinan las medidas de seguridad. La siguiente gran pieza es la auditoría, para verificar el cumplimiento del esquema y que se está actuando conforme a lo previsto. Están también los servicios de respuesta ante incidentes, como una necesidad básica en un escenario en el que todo está funcionando por el medio electrónico, y luego ya tenemos elementos que van apoyando, como la utilización de productos certificados, también dentro del principio de proporcionalidad, y la formación y la concienciación de todos los actores implicados, responsables y técnicos. El aspecto principal de todo el texto es que se establece que las administraciones públicas deberán adoptar formalmente una política de seguridad. Una política de seguridad sobre la base de los principios básicos, aplicando los requisitos mínimos y teniendo en cuenta, bueno, pues la información y los servicios que se están manejando, los aspectos relativos a la protección de datos de carácter personal y la gestión de los riesgos, porque estos vamos a decir que son mínimos exigibles y a partir de ahí, bueno, pues entra el buen criterio que derive del análisis de los riesgos a los que estén expuestos esa información o esos sistemas o servicios. Bien, ¿qué implica adecuarse al esquema nacional de seguridad? Pues implica, como decía antes, a toda la organización, responsables y técnicos. En primer lugar, adoptar formalmente una política de seguridad que, entre otras cuestiones, además de ubicarse dentro de lo que es el marco, el alcance de la organización, pues va a, digamos, establecer los responsables, quién es el responsable de la información, quién es el responsable del servicio, de la seguridad, del sistema, los comités a los que haya lugar. Habrá que ver la cuestión de la asignación de personas y que esas personas estén asignadas, los aspectos relativos a la resolución de conflictos. Hay que hacerse con el conocimiento de la información y de los servicios que se están manejando. Tanto Francisco como Gonzalo ya han apuntado, por ejemplo, como en sus ámbitos, bueno, de una manera creciente se va manejando información de una naturaleza que requiere protección y además con un volumen considerable. Entonces hay que hacerse con ese conocimiento, hay que hacer el análisis de riesgos. En función de todo lo anterior habrá que determinar cuáles son las medidas de seguridad aplicables
hay que proceder a la implantación mediante los planes de mejora, de adecuación o de implantación que correspondan, y a partir de ahí ya entramos en la operación de todo el sistema, en su seguimiento, monitorización a través de auditorías, mejoras, etcétera. Todo esto es un circuito, vamos a decir, clásico, retroalimentado, habitual en este tipo de sistemas. Bien, instrumentos y herramientas para facilitar la adecuación. Bueno, el primero, la priorización y la aplicación del sentido común, del cual ya se ha hablado en las anteriores ponencias, y a partir de aquí pues estamos tratando de proporcionar herramientas que faciliten a las administraciones y a las entidades vinculadas o dependientes toda esta tarea. Las infraestructuras y servicios comunes. Bueno, pues se reconocen como instrumentos que facilitan la seguridad y la aplicación de los principios y los requisitos en condiciones de mejor eficiencia. Contribuyen a simplificar el escenario y una mayor racionalidad al descargar a las entidades, bueno, pues de ciertas, vamos a decir, elementos físicos y lógicos, y concentrar los servicios en ciertos ámbitos que se pueden proteger mejor. Y por otra parte, si se va a recurrir a servicios virtualizados o a servicios en la nube, pues hay que tener en cuenta que se puede, digamos, transferir la función pero no la responsabilidad, y siempre hay unos aspectos que hay que vigilar: los aspectos relativos a la protección de los datos, al cifrado de la información, al borrado si llega el momento de esa información, y a la continuidad de los servicios. Por otra parte, y en abierto, en el portal del CCNCER hay una colección amplísima de guías, vamos a decir, muy reconocidas y muy valoradas, que van proporcionando orientación de cómo elaborar la política de seguridad, cómo abordar la organización de la seguridad de la entidad, cómo abordar la categorización de la información, de los servicios, de los sistemas, cómo realizar la implantación de las medidas, cómo realizar posteriormente la auditoría, y ya vamos avanzando en ese proceso y tenemos ya orientaciones sobre cómo abordar la cuestión de las métricas de cómo está funcionando todo el sistema, más otras orientaciones sobre cómo elaborar normas y procedimientos, o abordar ciertas cuestiones ya más tecnológicas como la seguridad en el correo electrónico, en el ámbito de las aplicaciones web o del cloud computing, etcétera, junto con otros instrumentos. Otro de los elementos que se ha citado que entran en juego es la normalización voluntaria. Bueno, pues dentro de lo que es el toolbox o la caja de herramientas de la normalización voluntaria, tenemos normas que nos orientan o nos ayudan a cómo implantar esa gestión continuada de la seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad establece que tiene que haber esa gestión continua de la seguridad, y si nos vamos a la normalización, pues tenemos las especificaciones de un sistema de gestión de seguridad de la información, con todas, digamos, todos los requisitos para poder tener la orientación para su implantación. Aparte, hay otro tipo de normas que nos hablan de buenas prácticas y de medidas, bueno, teniendo en cuenta que cuando se han preparado las medidas del Esquema Nacional de Seguridad, se han tenido presentes las necesidades y, digamos, especificidades de la administración, con lo cual en los referentes pues puede haber ausencia de medidas o controles que interesan a la administración, o puede haber controles que interesen menos a la administración, pero bueno, ahí están y son un referente más. Tenemos los servicios de respuesta ante incidentes de seguridad, los servicios CCNCER, que están apoyando a las administraciones públicas en relación con la investigación de incidentes, con la difusión de alertas, de información de amenazas, de buenas prácticas, y bueno, pues son unos servicios que ya están asentados, consolidados y con reconocimiento internacional, y bueno, iba a decir a pleno rendimiento a la luz del escenario de amenazas y de incidentes que se producen en nuestro entorno. Tenemos también los productos certificados. La certificación, el uso de los productos certificados está reconocida como un elemento que contribuye a la seguridad, y bueno, pues dentro también del escenario de proporcionalidad en los escenarios en los que nos hayamos ubicado en un nivel alto, por ejemplo.
tenemos las preguntas, tenemos un correo que figura al final de la presentación para dirigir cualquier pregunta sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros tenemos ahí una escucha y un esfuerzo por reaccionar a la mayor brevedad posible a las cuestiones que se nos plantean, y a partir de ahí también estamos construyendo una base de conocimiento común. A lo largo del tiempo nos han ido llegando oleadas de preguntas relativas con el ámbito de aplicación, con la organización, con la política de seguridad, con los responsables, con la relación con el ámbito de la protección de datos de carácter personal, con la categorización de los sistemas. Últimamente nos están empezando a llegar ya preguntas en relación con la auditoría o con las declaraciones de conformidad, con el Esquema Nacional de Seguridad, con medidas concretas. Todo va yendo acompasadamente con la evolución y con los trabajos que están haciendo las administraciones y las empresas que les apoyan. Tenemos los esfuerzos de formación también en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública. Y bueno, ¿dónde estamos? Estamos a menos de un año del plazo que se estableció, y estamos haciendo un esfuerzo. Y para ver dónde estamos ha habido una serie de acuerdos. En la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica se acordó realizar el seguimiento de la implantación o adecuación en la Administración General del Estado, y en el Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas pues se ha acordado también realizar ese seguimiento en comunidades autónomas, corporaciones locales a través de la FEMP y en las universidades. Bueno, ese seguimiento empezamos en la Administración General de Estado en febrero, y ahora hemos hecho el ejercicio de mayo, haremos otro en septiembre y en diciembre para saber cómo estamos al final. Y bueno, pues en el de mayo estamos en el momento en que hemos cerrado la recepción de los cuestionarios, y bueno, pues de aquí al miércoles tenemos que consolidar la información y preparar las conclusiones y resultados para la Comisión Permanente del Consejo, que se reúne este miércoles. Bueno, para ello hemos preparado una herramienta de cuestionario que está disponible en el portal del CCNCERT, y también lo que estamos tratando es de proporcionar incentivos a las entidades que hacen ese esfuerzo. Entonces, lo que iremos con toda esta captación de información es insertando ese conocimiento, esa información en la herramienta, de manera que aquellos que hagan el esfuerzo de rellenar el cuestionario, cuando vayan a poner las respuestas, pues la propia herramienta les ofrezca información de cómo están en relación con el conjunto, con lo cual, bueno, pues sirve de aliciente y de acicate que para quien hace y va rellenando el cuestionario, la propia herramienta le va dando información de cómo va, y va teniendo, digamos, hay un termómetro de cómo está situado. Otro trabajo que estamos haciendo, porque el que decíamos ahora es más de progreso de la adecuación, es investigar en las trincheras tecnológicas, si efectivamente estamos seguros o no, y para ello, bueno, pues tenemos unos trabajos que llamamos estudio de seguridad, artículo 35, pero ahí estamos ya focalizándonos en, digamos, la robustez o fortaleza más técnica de los sistemas de información. Bien, retos y conclusiones. ¿Qué es lo que viene? Bueno, en primer lugar, vendrá próximamente la estrategia española de ciberseguridad, para la cual uno de sus pilares es la seguridad de la información y de los servicios de las administraciones públicas. Contempla apoyar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad, reforzar los servicios de respuesta ante incidentes y reforzar ciertas infraestructuras como la red SARA, que a través de la simplificación del escenario de conectividad, pues pueden facilitar o permitir un mayor nivel de seguridad en el escenario de relación e interacción de las administraciones públicas. Y por otra parte nos encontramos en estos momentos con una cuestión curiosa, y es que la Comisión, el 7 de febrero, la Comisión Europea publicó un proyecto de Directiva de Seguridad de la Información y las Redes, que textualmente en uno de sus artículos manda o establece que los operadores del mercado y las administraciones públicas adoptarán medidas organizativas y técnicas para gestionar los riesgos, para prevenir
y minimizar incidentes de seguridad y asegurar la continuidad. Con lo cual, tenemos un escenario muy favorable porque estamos anticipados a esta tendencia que viene, y nosotros lo hemos analizado el texto en relación con lo que tenemos, y bueno, pues la verdad es que prácticamente tal cual estamos ubicados en relación con este tipo de iniciativas que nos llegan de la Unión Europea. Estamos también en un proceso de escucha permanente porque todo tiene espacio de mejora, y en los próximos meses lanzaremos una actualización o modificación del Real Decreto del esquema, pues para, digamos, perfeccionar ciertos detalles. Queremos perfeccionar el mecanismo de captura de información para poder ofrecer regularmente una información o un informe sobre el estado de seguridad de las administraciones públicas. Queremos también introducir elementos equivalentes a la serie de normas técnicas de interoperabilidad, porque hay aspectos en los que se pone de manifiesto que las recomendaciones no bastan, y las propias administraciones nos están indicando que convendría tener normas técnicas de seguridad, y luego también vamos a hacer ciertos ajustes o ciertas precisiones en diversas medidas del anexo 2 que nos llegan también de la experiencia práctica de la aplicación del esquema y que afectan pues a ciertas medidas, particularmente mecanismo de autenticación, firma electrónica, arquitectura de seguridad, pero vamos, ya son medidas de ajuste y de perfeccionamiento. Bueno, pues las conclusiones. Estamos utilizando o desplegando o aplicando un instrumento legal que es de aplicación a todas las administraciones, que persigue la creación de condiciones de seguridad y que persigue una gestión continuada y un escenario homogéneo, y con unas medidas además que se han seleccionado siempre teniendo presente las necesidades y los intereses del sector público. Los retos próximos, bueno, pues adecuarnos, ese es el reto principal, en unas condiciones de dificultades en cuanto a la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y materiales, continuar el esfuerzo de desarrollo de guías y de instrumentos, y también como reto importante pues conocer cuál es el estado de situación de seguridad de las administraciones públicas, de sus sistemas de información, y además poder ofrecerlo regularmente, bueno, de una forma, vamos a decir, ágil y eficaz. Y con esto yo ya llegaría hasta el final, y bueno, pues ahí tienen los enlaces relativos al portal de CCNCER, el portal de la Administración Electrónica y la dirección de correo a la cual se pueden remitir preguntas y consultas. Y bueno, pues estoy a su disposición para ahora o después, en cualquier momento de la jornada, para consultas y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que tenemos un micrófono, no sé dónde está el micro, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aprovechad que está Miguel Ángel aquí, que es de las personas que más saben de este tema para preguntar. Yo quería preguntarte sobre esto que has comentado de la mejora del Esquema Nacional de Seguridad que se va a hacer. Si tenéis ya, sabéis más o menos el plazo, cuándo estaría disponible, digamos, esa mejora, cuándo sería de aplicación. Bueno, tenemos que iniciar, tenemos ya el texto del proyecto, tenemos que iniciar la andadura de consenso en los grupos de expertos y en los órganos colegiados, en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica y en el Comité Sectorial de Administración Electrónica, y a partir de ahí pues la andadura habitual de la tramitación de un Real Decreto con los informes de la Abogacía del Estado, etcétera. Es un proceso largo. Ahí tenemos un proceso el año que viene, probablemente. Sí. Los procesos son largos porque además hay procesos, vamos a decir, hay tiempos de aprobación. Cuando se eleva al Comité Sectorial de Administración Electrónica, pues hay que darles un plazo prácticamente de un mes. Luego eso pues ha llegado sin duda acordado en los grupos de expertos, pero el plazo es ineludible. Cuando se envía a la Abogacía del Estado, pues tienes también otro plazo también amplio. Entonces, además de los propios esfuerzos de trabajo, se van sumando los plazos ineludibles y se va así. Sí, se va un tiempo razonablemente largo, sí. Muy bien.
¿Alguna pregunta más? Venga, por allí, por favor. Sí, un segundito que tenemos micro, un segundo. Gracias, Mónica. Simplemente por curiosidad, saber si a nivel europeo hay alguna iniciativa tipo el ENS español, es decir, si va a haber un esquema europeo de seguridad con un detalle similar al que tenemos en España. O parecido, vamos. No lo hay. Y de hecho su ausencia tiene impacto en determinados momentos, en determinados ámbitos de los servicios transfronterizos, que los hay, pero lo que va a llegar vía la Directiva de Seguridad de la Información y las redes, que es un acto comunitario, es una disposición comunitaria, y la Estrategia Europea de Ciberseguridad. Pero es difícil que llegue al nivel de detalle que tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad, porque los instrumentos comunitarios se mueven en un cierto nivel de abstracción, y aplicando el principio de subsidiariedad. Entonces, los instrumentos que ellos manejan son de este tipo. Es decir, yo mando a todas las administraciones que adopten medidas, mando también que tengan los servicios de respuesta ante incidentes, que haya unos mecanismos de cooperación relativos a los incidentes. Van a establecer también que se reporten los incidentes que se consideren graves, pero dentro de ese escenario de abstracción y haciendo uso de las, vamos a decir, autoridades o entidades competentes a nivel nacional, que son además muy dispares en cada país por país. ¿Alguna pregunta más? Óscar, pásale el micro, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu interesante presentación, Miguel Ángel. Era una pregunta muy sencilla. Has comentado que hay una base de datos de preguntas frecuentes y demás. ¿Está en el CNI o está en la parte de administracionelectrónica.gov? La tienes en los dos portales. Está en el portal de CCNCER, dentro de Esquema Nacional de Seguridad hay una solapilla FAQ, y está puesto en PDF para descargárselo completamente o en HTML, y luego también en el portal de la Administración Electrónica, yendo por estrategia seguridad, también está disponible. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Yo quería preguntarte otra vez sobre el tema de los países. El tema, estamos viendo que seguramente, por lo que dices, no hay una norma europea equivalente, digamos, pero igual otros países tienen normas parecidas, o realmente, digamos, somos innovadores, digamos, en ese sentido, o hay otros países que vayan por delante. Bueno, nos hemos lanzado a una piscina, que es, por decirlo así. Bueno, cuando estuvimos trabajando todos los antecedentes, teníamos un referente claro, que era el título tercero de la Ley de Administración Electrónica de los Estados Unidos, que es ese título tercero se conoce como la Federal Information Security Management Act, que es un texto legal que en el ámbito de su administración y de sus agencias federales, pues establece una serie de mandatos relativos a la seguridad. Estuvimos viendo también lo que tienen otros países, como en nuestro ámbito, como de la Unión Europea, como Alemania, Francia e Inglaterra. Lo que pasa que las aproximaciones suelen ser bastante diferentes. Los franceses tienen el referencial general de seguridad, le llaman así, pero está muy volcado en todas las cuestiones relativas a la identificación, autenticación y firma electrónica. Los alemanes tienen los trabajos de la BSI y las medidas que promocionan en su administración federal. Los ingleses tenían un Security Framework. Lo que pasa es que en el ámbito del Reino Unido, pues este tipo de instrumentos se ejercen a través de su Cabinet Office, que sería como si se ejerciera a través de un acuerdo de Consejo de Ministros. Pero bueno, ellos mismos explican que son peculiares, lo reconocen y que a ellos les funcionan, pero ese tipo de mecanismos no funcionan en otros países, ¿no? En la Europa continental. ¿Qué es lo que podemos decir que es lo significativo de nuestro planteamiento de España? Pues
la solidez del instrumento normativo, del instrumento legal, además sólidamente engarzado con la normativa y con la legislación de administración electrónica y de procedimiento administrativo. Es decir, nosotros, tanto en la parte de seguridad como en la interoperabilidad, tenemos un marco legal sólido y exhaustivo, además con unas piezas, todas ellas bien desarrolladas y bien engarzadas, que es lo que no encontramos en otros referentes. Y además, bueno, estamos viendo que se reconoce así desde el exterior. Genial. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Vale. Bueno, pues seguimos más o menos con un cuarto de hora, algo más de un cuarto de hora de adelanto. No sé si podemos aprovechar para tomar café ya. ¿Está disponible? No.